Vayamos al grano y dibujemos. El día de hoy vamos a estar dibujando un mapa ficticio o fantástico que te sirva tanto para tus creaciones como para tu novela, historia o juego. Voy a dibujar un mapa en escala mundial. Va a tratarse de un planeta similar a la Tierra en cuanto a la estructura de mares y continentes, pero el tuyo no tiene por qué ser exactamente así. Podés hacer uno que sea con mucha más masa continental u otro que sea con mucho océano. Eso queda en tu decisión. Con respecto al mapa que estoy creando, al tener características similares a la Tierra, también tendrá biomas similares y una disposición climática inspirada en dicho planeta. Lo dibujaré tal cual, con un paralelo imaginario en el centro, a modo de marcar una división entre norte y sur, y los polos con masas heladas. Por otra parte, lo que estoy dibujando aquí en un principio son dos grandes masas continentales, las cuales presentarán algunas islas cercanas. Entre medio habrá un océano, con algunas islas más pequeñas y también a los costados. Aunque no se podrá observar bien por la representación en el mapa, también suponemos que habrá una gran masa de agua en este planeta que no se verá representada debido a que representaremos sobre todo los dos continentes. Cuando dibujes un mapa, no te preocupes porque el trazado sea perfecto o con una línea armoniosa y detallada. Preocúpate más bien en que sea irregular y que presente sus defectos. Estos volverán al mapa más interesante. Por otro lado, déjate guiar por el deseo de lo que tu mano pretenda dibujar, y no temas en cometer errores ni tampoco en seguir o copiar un diseño preestablecido. Estos pueden llevar a un mejor diseño aunque no lo parezca. Luego de hacer un boceto lineal de los continentes o masas de tierra que tu planeta vaya a tener, procederemos a pintar un poco el agua para comenzar a colorear. Los colores están en tu decisión libre. Yo usaré colores similares a los de la Tierra. Pintaremos todo uniformemente hasta cubrir la masa oceánica, y mientras tanto pensamos en qué nombres podrían tener los continentes, islas y mares principales. Creo que dejaré ponerle los nombres para el final, pero prometo que serán nombres épicos. Lo que procederemos a hacer ahora es darle un color básico a los continentes e islas que querramos. En mi caso usé un color terroso claro, pero tú puedes empezar por el color que más te guste. Podrías incluso empezar pintando con un verde o marrón más oscuro. En este caso usé un color beige medio arcilloso. Intentamos cubrir todos los espacios con nuestro color de relleno sin dejar ningún espacio libre, salvo que queramos para no confundirnos a modo de guía, o como me pasó a mí en los polos, que los voy a dejar en blanco. Pintamos uniformemente los terrenos hasta cubrir todo, para luego pasar a elaborar unas líneas auxiliares que me servirán de guía para poder estructurar unas cadenas montañosas que quiero que mis continentes tengan. Como podrán observar, dibujé estas líneas de color rojo brillante y con una línea delgada, aunque puedes usar el color que quieras o directamente saltarte este paso. Estas líneas solo servirán a modo de ayuda al momento de recordar dónde quiero que se ubiquen las cordilleras. También luego ubicaré una línea en el medio que funcionará como línea del ecuador o paralelo central. Esto podría haberlo hecho al principio, aunque tampoco está mal hacerlo en este momento. Sobre el ecuador se ubicarán climas más tropicales, y yendo hacia los polos habrá climas más fríos y secos. Aprovecho para comentarte que si no has visto mi video sobre biomas y climas, pases a verlo, ya que te será de gran ayuda luego de diseñar el mapa. Link en la tarjeta. A continuación esbozaré unas zonas verdes más fértiles aún que las zonas ya pintadas, y cubriré las llanuras de pasto por donde vaya queriendo. También decidiré en base a esto separar algunas regiones como climas más desérticos y otras con lugares menos desérticos o más húmedos. Esto quizás tomando como ayuda la referencia de las montañas. De esta manera por el momento estableceré las zonas de pasto como ven en el dibujo. Ahora comenzaré a pintar zonas de arboledas densas o incluso algunas de selva. Para esto tomo como guía obviamente la zona de nuestro ecuador o paralelo central, que dicta dónde se ubicarán las zonas más tropicales. No te preocupes si tapas alguna línea guía o si te pasas pintando sobre lo que ya habías pintado. Aquí no buscamos perfección, sino más bien que se represente lo que queremos para nuestro mundo o ubicación. Luego de esto aprovecho también para corregir detalles de lo que ya había pintado y perfeccionar zonas de vegetación. Ahora procederé a pintar algunas zonas de humedad o cierta fertilidad en las zonas secas. Estas se podrían interpretar como estepas o sabanas, que también explico en el video de biomas, lugares con pastos cortos, vegetaciones aisladas y lluvias en pocos momentos concretos. Pintaré las zonas que más me gusten con este color que diferencia las zonas de pura sequía o sequía pronunciada de las que no lo son. Vemos de a poco cómo el mapa y su coloreado va tomando un poco más de forma que antes, pero todavía nos falta. Ahora creo que es buen momento de pintar sobre la línea guía que creé hace poco el conjunto de montañas. Esto lo haré en cada continente y lo haré con una línea gruesa y pronunciada, aunque si prefieres representarlas con figuras triangulares también se podría ver muy bien.
Para este caso lo pinté de gris y no me preocupé en absoluto de que sean líneas prolijas. Busco que sean un trazado grueso y natural. Van a ver que se me cortó el video, pero en ese periodo agregué unas mesetas o relieves cercanos a las montañas. Ahora con un tono más blanco pintaré los picos nevados de mis montañas, dando la sensación de altura, y si te preguntaba si una montaña cercana al paralelo central puede tener nieve, la respuesta es sí. Pregúntenle si no a nuestros forjadores de Ecuador sobre el Chimborazo, el Cotopaxi o el Cachambe. Esto es porque la nieve en la cumbre depende plenamente de la altura y no de la posición. Ahora es el momento de pintar unos ríos. Lo haré con un color celeste levemente más claro que el del mar y fluirán por supuesto desde las montañas hacia los océanos. Para esto generaré unos recorridos que me gusten y quizás haya alguno que se junte con otro. El recorrido de los ríos sirve también para imaginarse qué zonas son más altas que otras según hacia dónde fluyen. Ten esto en cuenta. Pintaré varios ríos hasta que considere que es suficiente para mi gusto. No hace falta que hagas tantos como yo si no lo deseas. Pon el número que quieras. Luego de trazar los ríos a gusto, procederé a sombrear algunas zonas que quiero resaltar también como más húmedas o también como más densas. En algunos casos esto lo haré con un poco de sombra, aunque podría usarse otro color y también daría buenos resultados. De a poco voy llegando al resultado que quería para este mapa. También supongo que estos toques dan una sensación de textura o relieve. Te animo a que juegues con estas líneas, texturas, sombras o incluso iluminaciones. Iluminaré algunas zonas que me gustaría que estén con un poco de pasto o vegetación leve. Recorro, por ejemplo, cerca de las costas o también cerca de los ríos que atraviesan mi mapa. Estos ya son detalles que cada uno puede decidir e ir agregando. Lo haré con un verde un poco apagado, que es casi invisible, pero que lo hago sobre todo por un capricho mío. Por último, iluminaré zonas de agua cercanas a las costas, también alrededor de los polos e islas. Esto lo hago con motivo de distinguir las aguas que son más profundas de las que no tanto, y un poco la diferencia entre zonas de agua salada que chocan contra agua dulce. Bordeo generosamente todas las costas con iluminaciones y marco las distancias costeras. Ahora pondré los nombres de los lugares. En primer lugar, a la parte sur del continente de la izquierda lo llamaré Razuco, mientras que a la parte norte la denominaré Coque Sandoval. Por otro lado, en el continente de la derecha, denominaré a la parte occidental como un random de YouTube 0 y a la oriental como un ladrillo feliz. A la isla norte de este continente la llamaré Vicent Lego GH. A la isla sur del continente de la izquierda la llamaré Ecleas 4721 o Boris. Mientras tanto, la isla central se llamará Hermegier. Ahora vamos con la gran isla sur más al oriente, la cual pasará a llamarse Tetsuya Scarlet. La más occidental será Jambo. A la saliente sur de la otra parte del mundo la designaré como Degam XB8QK y la pequeña isla norte del occidente se llamará Nayu-ENKG. Ahora vamos con los polos. El polo sur es Valo P2D y el polo norte será DDDDDDX7. Y por último, pero no menos importante, nombraremos a los mares. El mar del norte será llamado Mar Señor Gallo y el mar del sur será denominado Mar TIN 300. Estos son los resultados finales. Si les ha gustado, por favor compártanlo, miren mis otros videos y les mando un abrazo grande.